Bienvenidos a un estudio acerca de Daniel capítulo 2, los reinos humanos. Vamos a iniciar una serie de estudios acerca del libro de Daniel, así que les animo a que puedan sumarse en todos los capítulos. Hoy vamos a ver puntualmente el capítulo 2, como para dar un panorama y una introducción general del libro. Primero quiero compartirles algunos principios de interpretación bíblica que me han sido muy útiles y se los paso a detallar. La Biblia, en primer lugar, es una totalidad. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios como una totalidad, como un todo. Y eso es muy importante y es un principio que se encuentra en el Salmo 119, versículo 160, que dice así. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Sí? La suma de la palabra del Señor es lo que a nosotros nos hace comprender la verdad de el plan de redención que tiene Dios para la humanidad y para su pueblo Israel. El segundo principio es que la profecía no es de interpretación privada. Esto es muy importante y lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, y dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá el apóstol Pedro nos dice que la profecía no surge de un pensamiento humano, de una conclusión humana, sino que es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, que ninguna interpretación humana que se pueda dar a las Escrituras es la interpretación final, sino que cada creyente debe buscar la revelación en relación al Espíritu Santo y en una búsqueda personal profunda. El siguiente principio lo leemos en Eclesiastés 3:15 y dice que la Biblia se interpreta por sí misma. ¿Sí? Nosotros siempre que leamos algún acontecimiento bíblico, es muy probable que encontremos un precedente en la Biblia, en algún otro evento que tiene conexión y que explica ese mismo evento que se está hablando. En Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Hay otra versión que dice que la historia se repite, ¿sí? Esto tiene que ver con el entendimiento del tiempo que hay en la cultura de Medio Oriente, en Israel, que es muy diferente al occidental. En Israel el tiempo se observa de una manera cíclica, ¿sí? Es decir, que hay un comienzo, hay un desarrollo y una regeneración, una recreación. En nuestra cultura occidental, nosotros estamos acostumbrados a ver el tiempo de manera lineal, ¿sí? Entonces, este es otro principio. El cuarto principio, que es muy importante, es que Yeshua es el espíritu de la profecía, ¿sí? Yeshua mismo es la puerta para la cual nosotros debemos ingresar a la revelación en una relación
estando conectados con el Espíritu Santo, en una relación de obediencia, de santidad, nosotros vamos a poder recibir la revelación del Espíritu y la profecía. Todos los profetas fueron inspirados por Yeshua mismo para profetizar lo que iba a acontecer en el futuro. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía, ¿sí? Bien, estos son los principios de la interpretación que vamos a aplicar en nuestros estudios en este estudio que vamos a hacer. Ahora vamos a ver los enfoques de interpretación. Hay tres enfoques, digamos, que se han aplicado históricamente. El primero es el enfoque preterista, que este enfoque interpreta la profecía por referencia a eventos pasados. Es decir, que intenta explicar sucesos y ven la profecía como ficciones que se inventaron para explicar ciertos acontecimientos. Por ejemplo, la opresión de Antíoco Epífanes en el año 164, cuando el imperio seleucida ataca a Jerusalén. Esto lo podemos ver en los libros de Macabeos, donde Antíoco Epífanes prohíbe la lectura de la Torá, prohíbe los cultos y pone lo que sería la abominación desoladora que ocurrió por la primera vez en la historia de Israel, que es un evento que también va a suceder en el futuro, pronto. Y entonces los que interpretan de manera preterista dicen que el texto de Daniel se creó en ese momento para dar un sentido y para alentar la resistencia de los macabeos contra el imperio griego seleucida. Bueno, el segundo enfoque es el futurista. Este enfoque proyecta todas las profecías en el futuro. Sí, tiene que ver con la escuela dispensacionalista. Y un ejemplo es cuando en la profecía de las 70 semanas, entre la semana 69 y la 70, hay una brecha de 20 siglos y de alguna manera la semana 70 todavía aún no se ha cumplido y está por cumplirse. Este es un poco el enfoque futurista. Y el tercero es el historicista, que es un enfoque que interpreta la profecía como referencia a los acontecimientos históricos, desde que se pronunció hasta el fin de los tiempos. Y esto tiene un defecto, que muchas veces no se tiene en cuenta el contexto del texto bíblico. Un ejemplo de esto es las interpretaciones de los libros proféticos como el de Daniel, que no tienen en cuenta el entorno, la cultura, el contexto sociocultural judío israelita de Daniel, y muy especialmente el entendimiento que hay sobre las fiestas bíblicas, ¿sí? Que han sido prescritas por Moisés en la Torá y que son, digamos, como decía Pablo, son sombras de las cosas por venir, y es como que nos dan un panorama de cómo está organizado el plan de redención del Señor para la humanidad. Bien, hasta ahora entonces vimos los primeros tres enfoques. Nosotros vamos a utilizar en este estudio no solamente a uno, porque sería no alcanzaría. Vamos a utilizar los tres enfoques. Creo que cada uno tiene su lado positivo que debemos tener en cuenta para poder comprender mejor y darle un sentido más acorde al sentido que quería darle Daniel cuando escribió estos textos.
Por eso nuestro enfoque va a utilizar los elementos positivos de los tres. Con el historicista buscaremos el cumplimiento a nivel histórico, que esto es muy importante. Con el preterista buscaremos ubicarnos con el profeta donde él está, en su idioma y en su mundo. Y con el futurista no vamos a ignorar el sentido escatológico del texto, ¿sí? Bien, el estilo literario del libro de Daniel es un estilo literario biográfico, histórico y escatológico. En los 12 capítulos del libro leemos hechos biográficos de la vida de Daniel y de su entorno. También vemos hechos históricos, como lo fue el exilio babilónico, la llegada de Nabucodonosor a Israel y toda la deportación de los judíos. También vemos la sucesión de un reino a otro, cuando el imperio medo-persa asume el control sobre lo que es Babilonia, y luego esto es después sucedido por Alejandro Magno, y luego la aparición del imperio romano en la escena mundial. Todos estos son eventos históricos que lo vamos a poder encontrar en el libro de Daniel. Y después, por otro lado, vamos a ver las visiones que tiene Daniel, ¿sí? Que recibe y nos hablan de eventos futuros, ¿sí? Escatológico tiene que ver con eso, con lo que va a suceder. Así que vamos a establecer estos principios, vamos a utilizarlos a todos, creo que nos va a dar una mejor visión general del entendimiento que tenía Daniel. Bien, ¿cuál es el contexto del libro? ¿Cómo aparece en escena? El libro de Daniel comienza unos años atrás del exilio babilónico, cuando el rey de Judá, Josías, es puesto como rey en Israel y comienza a gobernar de una manera muy positiva, creando una reforma espiritual y religiosa muy profunda. Él encuentra un rollo del libro de Deuteronomio, de la Torá, y él ordena a los sacerdotes que comiencen a estudiar y a enseñar la Torá nuevamente. Se derriban todos los altares de idolatría, se eliminan todos los sacerdotes paganos que había en Israel, y él derriba los altares, termina con todos los cultos idolátricos y establece la Torá nuevamente en el reino de Israel. Es un reino que se vuelve a Dios, que se vuelven a su antecesor David, ¿sí? Que era el modelo de rey, digamos, eh, más glorioso de Israel en ese momento. Y él, de alguna manera, en un momento celebra la fiesta de Pesaj, la Pascua judía, de una manera muy especial, y eso hace volver al corazón del pueblo a Dios. Y bueno, todo venía muy bien hasta que en ese contexto el imperio asirio estaba en decadencia ya, y el imperio egipcio, a través del faraón Necao, inicia una campaña en contra de Asiria para apoderarse de ella, y antes pasa por Israel. Para lo que esto Josías lo interpreta como algo muy peligroso, ya que tenía temor de que Egipto quedara con el poder sobre Israel. Por lo tanto, él sale a la guerra contra Necao, y es vencido en Megido, en el valle de Megido, y es asesinado. Muere en batalla Josías, y bueno, toda esa esperanza que había de reforma se termina, ¿no? Y esto impactó mucho al pueblo de Israel. Hasta el día de hoy dice el libro de Crónicas que se lamenta la muerte de Josías, y históricamente quedó como un rey ejemplar
que hizo algo muy, muy interesante, ¿no? Por Israel. Fue un Dios, fue un siervo que fue conforme al corazón de Dios, que hizo lo bueno ante Dios. Y eh, esta muerte de Josías en el Valle de Megiddo es muy interesante porque después Zacarías lo va a citar en una profecía con respecto a lo que después vemos en Apocalipsis, que es el valle de Har-Megiddo, sería Har-Megiddo, en hebreo es Valle de Megiddo, eh, que es un acontecimiento profético que todavía aún no ha sucedido. eh, y esto es muy interesante. Acá vemos cómo juega un evento histórico, tiene consecuencias proféticas. ¿Sí? Eh, bien, entonces, luego de la caída de Josías, aparece en escena Nabucodonosor, rey de Babilonia, y inicia una campaña contra Egipto. Es vencido Egipto y queda Israel y Jerusalén, la capital, bajo el dominio babilónico, hasta que en el 586 Nabucodonosor destruye totalmente el templo, asesina a todos los sacerdotes del templo, se lleva todos los utensilios del templo a Babilonia como un botín de guerra, y se dice que se llevó 10.000 personas importantes, príncipes, integrantes de la corte a Babilonia desde Jerusalén, y entre ellos estaba Daniel. ¿Sí? Daniel es puesto junto con otros compañeros en un programa de Nabucodonosor para que sean enseñados en la lengua, en la literatura babilónica, en la historia babilónica. Entonces Daniel empieza a entender cómo era la cultura de ese lugar de Babilonia. Y ahí es donde se inicia la historia del libro de Daniel. ¿Sí? Daniel escribe su libro durante este exilio babilónico, que es un exilio muy particular para el pueblo judío. Ahí se va a empezar a desarrollar la escritura del Talmud babilónico, que es lo que se conoce hoy en día. Ahí empiezan a haber recopilaciones de la ley oral, digamos, del judaísmo. Eh, y bueno, los judíos de Jerusalén fueron todos deportados, y como decíamos recién, el rey Nabucodonosor escogió a los príncipes judíos con mayor inteligencia, salud y buena apariencia para formarlos en la cultura del imperio y así convertirlos en parte de su corte, entre los cuales se encontraba Daniel. Daniel vivió en carne propia la destrucción del templo y la caída de Jerusalén. Todo su mundo se vino abajo. El sentimiento de angustia y desolación impulsó su corazón para buscar una respuesta acerca del plan divino para su nación y el plan de redención para toda la humanidad. La gran pregunta que deja sin dormir a Daniel es ¿hasta cuándo? ¿Qué pasaría con las promesas mesiánicas? ¿Cómo se expiaría Yahweh el pecado del pueblo de Israel? ¿Y cómo serían las condiciones de su restauración? Luego de leer la profecía dada por Jeremías 29 acerca de la duración del exilio, Jeremías había profetizado que el exilio duraría 70 años. Daniel comienza un clamor de arrepentimiento por Israel. Esto lo vemos ya en el capítulo 9. Y la respuesta de Yahweh es una serie de visiones que describen el fin del cautiverio babilónico, la reconstrucción del templo de Jerusalén, la primera llegada del Mesías con su muerte y resurrección, llegando desde los acontecimientos históricos de su tiempo hasta el Olam Abba, o el mundo por venir, o lo que nosotros conocemos por el reino de los cielos, ¿sí? La restauración del reino de Israel. Bien, este es un poco el contexto del libro de Daniel. Vamos a leer ahora el texto de Daniel capítulo 2, y ya nos vamos a meter en el texto propiamente. Dice así:
En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: Diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él le mostraría la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir.
y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tú, oh Rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus pies de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no como con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadera y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Bien, esta es la lectura del capítulo 2 de la visión que recibe Nabucodonosor y que Daniel fue el único capaz de transmitir la interpretación de parte de Dios para lo que iba a ser el futuro de la humanidad. Acá vemos entonces en esta visión que tiene Nabucodonosor los imperios humanos que iban a estar reinando hasta el fin, hasta el establecimiento del reino mesiánico de Yeshua, el Mesías. Y entonces vamos a la primera parte, la cabeza de oro, que ve que Daniel mismo le da la interpretación y le dice que
Nabucodonosor y el reino de Babilonia es justamente esta cabeza de oro. El término hebrea para cabeza es primero o comienzo, ¿sí? Es resh. Quiere decir que este es el primero de todos los reinos y la característica es este metal, ¿no? Precioso, que es el oro. Era el metal más popular de Babilonia, ¿sí? Por ejemplo, al llegar a Babilonia, el historiador Heródoto, que era un historiador griego, se maravilló por el generoso uso del oro que había en los templos y en las construcciones palaciegas de Babilonia, una ciudad imperial inmensa. Para la época dice que había aproximadamente 250.000 personas viviendo ahí. Era una ciudad muy grande, culturalmente muy avanzada, eh, y bueno, es justamente la cuna de la civilización, ¿no? Eh, los babilonios habían tenido desarrollos muy importantes en matemática, en astrología, en un montón de ciencias, ¿sí? Y nosotros vemos que el profeta Jeremías, también en Jeremías 51, versículo 7, comparó a Babilonia con una copa de oro, ¿sí? Muy interesante. Este cáliz de oro que luego lo vamos a ver también en Apocalipsis, cuando se describe a la gran ramera que tenía una copa de oro, ¿no? Muy interesantemente. El título que se le da acá en el pasaje es título Rey de Reyes, y el dominio que se le había dado a Nabucodonosor era sobre todas las cosas vivientes, indica la superioridad de Babilonia sobre los demás, ¿sí? Eh, Recuerda un poco al pasaje de Génesis con Adán, ¿no? Cuando a Adán se le había dado eh, de parte de Dios dar el señorío sobre toda la creación, ¿no? Sobre todos los peces, los animales, todas las especies. Y este pasaje evoca a eso, ¿no? La autoridad que se le ha dado al hombre por parte de Dios eh, representa un poco esto, ¿no? El reino humano a través de toda la historia y cómo las fuerzas del mal, ¿no? Como el mismo enemigo, Satanás, ha usurpado esa autoridad y ahora la está ostentando y hay una lucha de conflicto muy grande entre un reino y el otro. Bueno, esto es la cabeza de oro. Vamos a la segunda parte, el pecho y brazos de plata. Acá vemos claramente un empleo de un símbolo que es la plata, ¿no? Es un metal de menor valor, pero muy importante también frente al oro. Y Daniel interpreta que esta etapa es el imperio medo-persa, ¿no? La cultura y la civilización persa fue muy influenciada por Babilonia, aunque esta era mucho más compleja y adelantada. Los persas usaban la plata en un sistema de tributos, así como el sistema monetario. Los medos y los persas era un imperio muy grande, militarmente era muy avanzado, eran muy crueles, realmente ellos eh, en su momento hicieron estragos en todas las campañas militares, era un reino muy poderoso. Esto lo vemos, por ejemplo, en las guerras de los persas contra los griegos, ¿no? Cuando ya hay una conexión entre Medio Oriente y lo que es el mundo europeo o griego en ese momento. Eh, lo vemos en la película 300, por ejemplo, cuando se enfrentan a los espartanos. Es decir, que a través de la extensión militar, los persas y los medos habían logrado abarcar un gran territorio, ¿sí? Continuamos con la lectura. Después, en el capítulo 7, vamos a retomar estos temas y los vamos a ver también con algunos aspectos más detallados. El vientre y muslos de bronce.
Bien, el bronce representa el poder conquistador de Grecia. Los griegos desarrollaron muy bien el uso de este metal, más que nada en lo que es lo militar, ¿no? El profeta Ezequiel se refiere al bronce como el medio de intercambio principal de los griegos, en Ezequiel 27:13. El imperio griego se expandió de una manera muy rápida con las campañas militares de Alejandro Magno, llegando a conquistar Egipto, Fenicia, lo que es la tierra de Israel, y bueno, llegó hasta la India. Alejandro Magno es el hijo de Filipo II de Macedonia. Filipo muere, es asesinado, algunos dicen que por encargo de los persas, porque él estaba ya tramando una expedición hacia Medio Oriente y quería conquistar el imperio persa. En ese lapso, una de sus hijas se casa y es asesinado en la boda. Entonces toma el reino su hijo Alejandro, ¿no? Que es el heredero del trono. Alejandro logra consolidar la unión del imperio macedonio, que en ese momento era, en el mundo griego era el imperio más importante, ¿no? Donde Atenas todavía no era la capital. Y bueno, Alejandro comienza una serie de campañas militares. Todas las rebeliones que hay dentro de su reino las logra estabilizar y cada vez va teniendo una mayor popularidad como rey y como militar griego. Y bueno, rápidamente él comienza una serie de batallas contra los persas y ahí se ve toda la destreza militar estratégica que tenía Alejandro Magno y los termina venciendo a tal punto que llega a vencer al emperador y a llevarlo esclavo y conquista a Egipto, Fenicia, Israel. Es muy interesante todas las campañas, yo no las voy a nombrar en detalle, pero bueno, es muy interesante todo lo que hizo en tan poco tiempo, teniendo en cuenta que Alejandro Magno murió a los casi 33 años, tenía 32 años cuando muere. Él llega eh, a Babilonia y empieza a adoptar costumbres persas y la verdad que bueno, él luego se lanza a conquistar la India y ya sus generales dicen, bueno, hasta acá hemos llegado, no te vamos a acompañar más, entonces vuelve y ya va a morir en Babilonia en el 323. La cultura y el idioma griego se expandieron por toda la tierra y la influencia lo vemos hasta el día de hoy, ¿sí? Esto es muy importante. Eh, Alejandro fue discípulo de nada menos que de Aristóteles. Filipo II buscó la educación de Alejandro en los mejores sabios de la cultura griega y entre ellos estaba el gran filósofo Aristóteles, ¿no? Y esto no es algo menor. Eh, Cuando Alejandro llegó a Babilonia, él, por ejemplo, empezó todo un estudio sobre la geografía del lugar. Eh, Era una persona muy culta, buscaba siempre eh, conocer el lugar donde él llegaba. Y bueno, esto hizo que toda esa cultura de Medio Oriente sea absorbida por Grecia, ¿sí? Y bueno, logró algo muy importante que es tener el imperio más grande de la época, ¿no? Era muy grande la extensión del reino de los griegos. Bueno, avanzamos, en el capítulo 7 vamos a retomar estos imperios, es muy interesante leer al respecto, pero bueno, esto es un panorama general. Las piernas de hierro. El hierro era para los romanos como lo que es el bronce para los griegos, ¿sí? El hierro simboliza la fuerza con la que se desmenuza y rompe todas las cosas.
Incluso las armaduras de las legiones romanas estaban hechas de hierro, las espadas, los escudos, los yelmos, las lanzas. El Imperio Romano es muy particular. Roma crea una forma de política de administración gubernamental muy novedosa y avanzada para la época y hasta el día de hoy. Fue la primera república de la historia, ¿sí? La república es eh, la división del poder, ¿no? Y esto fue un sistema muy novedoso y el sistema legal y administrativo de Roma logró estabilizar los territorios conquistados, dándole unidad y fin a los conflictos que había entre jefes, tribus y reyes, y este periodo se conoce como la Pax Romana, ¿sí? Como la paz romana. Roma aparece en la historia, nace, bueno, hay un mito que se llama el mito de Rómulo y Remo, pero bueno, nace como una monarquía y desarrolla un sistema legal y administrativo de resolución de conflictos legales muy avanzado que logra una paz muy duradera y esto cambia la historia para siempre, ¿sí? Roma es eh, muy importante para Occidente. Y bueno, acá en las piernas de hierro está ejemplificado. Acá vemos las etapas históricas de Roma. Como dijimos, en el 753 a.C. Nace como una monarquía. Roma nace como una mezcla de etnias entre sabinos, etruscos, ¿sí? Y con el pasar de los tiempos, eh, digamos que de esa unión surge la República en el 510. No vamos a entrar en detalle en cada etapa, pero bueno, si a aquellos que les interesa leer sobre el Imperio Romano, les recomiendo un libro de Isaac Asimov, el gran escritor de ciencia ficción. Hay un libro que él escribió de historia que se llama La historia del Imperio Romano y ahí explica muy bien todo el desarrollo de la historia de Roma y es muy accesible para leerlo. La República, bueno, es una etapa muy interesante de la historia de Roma. Como ya le dijimos, la República viene del latín res publica, que es la cosa pública, donde se logra un Senado, ¿no? Una institución tan importante como el Senado, donde hay una participación eh, y el poder es limitado, ¿no? por el senador romano y es muy interesante todas las instituciones políticas que se forman ahí, que son las que hoy en día están actualmente. Ahora lo vamos a ver el alcance del Imperio Romano en la historia. En el 27 a.C., Octavio Augusto César se convierte en el primer emperador. Entramos en la etapa imperialista de Roma, ¿no? Donde ya el poder absoluto lo tiene una sola persona, que es el emperador, ¿no? Y esta etapa de imperialismo, que es la mayor, digamos, el mayor esplendor de Roma es justamente con Augusto César. Digamos que va a caer el Imperio Romano de Occidente en el 476. Pero bueno, fíjense ustedes que son más de 400 años de imperio, o sea, realmente fue un imperio muy grande, muy poderoso. Eh, Estas un poco son las tres etapas para que ustedes vean cómo está organizada la historia de Roma política, ¿no? Los pies de barro y de hierro. Acá estamos llegando ya más a la edad contemporánea. El elemento de hierro persiste, dando a entender la idea de continuidad del modelo romano, ¿sí? Desde la caída del imperio en el 476 hasta hoy, los gobiernos naciones, el concepto de naciones ya es más moderno, han oscilado entre tres modalidades: monarquías, repúblicas o imperios, ¿sí? Esto lo vemos en estos 2000 años que han pasado.
después de la primera venida de Yeshua, que se han establecido monarquías, repúblicas o imperios, ¿sí? Pero, es decir, la estructura, el modelo de gobierno ha sido siempre el mismo. Hay una continuidad del Imperio Romano en las instituciones de gobierno que hay actualmente, ¿sí? Esto es muy interesante. Los dos pies, así como los dos elementos del barro y el hierro, hacen referencia a dos fuerzas que estarán en conflicto hasta el tiempo del fin. Esto es muy importante, este detalle, porque cuando veamos el capítulo 11 vamos a entender bien la naturaleza de estas dos fuerzas y vamos a poder entender y ubicar en nuestro contexto histórico cómo operan esas fuerzas, por qué están en conflicto, qué significan y cuáles son los movimientos que están detrás de estas fuerzas. El barro cocido nos evoca a la Torre de Babel de Génesis 11, versículos 1 al 9. ¿Sí? Es decir, que detrás de todo esto la intención de, de estos dos elementos, el barro y el hierro, nos hablan de la intención de establecer un gobierno totalmente humano, humanista, desligado de Dios. ¿Sí? Esta es la lucha de poder que hay y ese es el objetivo final de estos dos pies de barro y de hierro. Después en Apocalipsis vamos a ver cuál es la intención de estos dos pies. Por un lado dice, el barro nos habla de una fuerza con carácter político y religioso. ¿Por qué? Porque siempre que se hace referencia en la Biblia al barro, está hablando de lo humano, ¿sí? Con referencia eh, al aspecto religioso. ¿Sí? Siempre que hay el barro se habla del alfarero, por ejemplo, que es Dios. Después vemos que el reino será dividido, es decir, que el hierro y el barro estarán en una relación de conflicto que, como dice el texto de Daniel, hará ser inestable al reino. En parte va a ser fuerte, pero en parte va a ser débil. En Daniel 11, estas fuerzas son el rey del norte y el rey del sur. Esto ya lo vamos a ver en profundidad más adelante. También los 10 pies de estos dos, digamos, los 10 dedos, no pies, me equivoqué ahí, representan los 10 reyes de Apocalipsis 17, quienes tienen una doble función: destruir a la gran ramera y entregar su poder a la bestia. Esto lo vemos en Apocalipsis 17. Es muy interesante este aspecto, pero quédense tranquilos, lo vamos a ver en profundidad. Daniel hace mención a alianzas humanas. Eh, las alianzas humanas son los esfuerzos humanos de crear un único gobierno, ¿sí? El sueño de Babel, que es también el sueño que tuvo Alejandro Magno, por ejemplo. Establecer un gobierno griego que abarque todos los territorios. En la antigüedad esta unión se daba por medio de matrimonios, esto lo vemos en películas, en historias, que antes para unir un rey con otro reino se entregaba a la hija y se casaban con otro linaje para unir las dos casas y hacer un reino más estable y más poderoso. Hoy en la actualidad, digamos que a partir de la Revolución Francesa y de todas las teorías de pacto social o de contrato social dadas por los iluministas como Rousseau, Locke, Hobbes, y ya estas uniones no se hacen a través de matrimonio, sino que vemos son a través del contrato social, ¿no? A través de pactos políticos que hoy en día los vemos muy de cerca, ¿no? Que yo, la OTAN, la ONU, hay alianzas económicas también, ¿no? El Mercosur, el Mercado Común Europeo, y también hay uniones religiosas, los movimientos ecuménicos y toda una agenda de unión
religiosa, pero con un sentido humanista. Esto lo vemos mucho por parte de la Iglesia Católica, por ejemplo, y vemos al Papa que en todos sus intentos de, de relacionarse con otras religiones, y bueno, tiene mucho que ver con el espíritu de Babel, ¿no? De unir todas las religiones, y esto parece a oídos comunes, parece algo muy bueno, ¿no? Decir, bueno, qué bueno que estemos todos unidos, pero el conflicto entra en cuando nosotros vemos que en la Biblia hay un solo Dios, que es el verdadero Dios. Y entrar en un relativismo religioso es justamente engañar y no decir la verdad, que el Dios de Israel es el verdadero Dios, y eso es algo que entra en conflicto, ¿no? Con todo esto. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante, también cuando analicemos el cuerno pequeño y el reino del norte. Bueno, en ese contexto de búsqueda de alianzas, es que la piedra que aparece, que es Yeshua, ¿no? Va a intervenir la historia de la humanidad y establecer su reino. Como vimos que dijo Daniel, estos dos pies de barro y hierro, con sus 10 dedos, eh, va a ser el momento en el cual Yeshua establezca el reino. Y ese reino, dice, va a ser eterno. Es muy interesante porque esto ya acá no está hablando del final de los tiempos, de lo que estamos transitando ahora. ¿A ustedes les suena familiar que los 10 dedos, estos reinos, 10 reinos, estén buscando unirse en un gobierno mundial único para dar su poder a, como dice Apocalipsis, a la bestia? ¿Les suena familiar todos los intentos en las noticias con todo este momento que hay ahora de la cuarentena? Todos los gobiernos están buscando soluciones globales a los problemas que hay. Ya es muy evidente la crisis institucional y de liderazgo que hay a nivel mundial, y ya los gobiernos nacionales, como están planteados hoy, no logran resolver las problemáticas que hay. Entonces se pide que todos los países del mundo actúen de una manera coordinada y global para afrontar lo que viene, ¿no? Y esto es un poco el contexto de lo que vemos acá, ¿no? Por eso es tan importante y tan maravilloso esta profecía, de cómo nos habla de lo que está sucediendo hoy en día. Según Apocalipsis, los 10 reinos en un momento se van a poner de acuerdo y van a entregar el reino a la bestia, ¿no? Que es el sistema de Satanás. Y es en ese contexto donde se va a intervenir la historia y Yeshua va a venir a reinar a Israel. Bien, ya terminamos la, la presentación. Espero que le haya sido bendición, y bueno, esto recién comienza. Vamos a avanzar. El próximo capítulo que vamos a ver es el capítulo 7, así que los espero y nos encontramos nuevamente acá por el canal de YouTube. Un abrazo, bendiciones y shalom.